Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión para indicarles un computador portátil de marca Asus, su referencia es la E1504FA y en este video pues vamos a tratar varios puntos de vista. Entre esos vamos a mirar pues la pantalla, el teclado, panel táctil, sus lados, puertos, vamos a ver la parte interna. De todas maneras todo eso lo voy a colocar ahí en la descripción del video por capítulos para que si gustan mirar un punto exacto pues van solamente hasta esa parte y la miran, aunque ya saben que les recomiendo mirar todo el video y leer la descripción del video por si de pronto se me queda algo pendiente, entonces lo coloco allá. Entonces vamos a la mesa de trabajo donde ya tenemos el equipo para continuar con este video. Pero antes de continuar pido disculpas por un mensaje de uno de nuestros patrocinadores. ¿Quieres activar tu sistema operativo Windows o tu suite de Microsoft Office de manera legal, económica y rápidamente? Entonces les presento a CaseFan. Son una tienda de venta de licencias originales para varios productos, incluido varias versiones y ediciones de Windows y Office. Por ser licencias OEM, se van a ligar a la placa base, por tanto, si se cambia la placa base, la licencia se perderá. Son muy económicas aplicando los códigos de descuento que voy a dejar en la descripción del video y lógicamente el enlace de entrada a su página web. Lo único que tenemos que hacer es buscar el producto que nos interesa, agregarlo a la cesta, colocar el código de descuento y tramitar el pago. Tienen varios medios de pago. El número de licencia te llega a tu correo electrónico, el que hayas puesto en el momento de la compra, y entonces ya lo puedes introducir en tu equipo. Gracias a CaseFan por patrocinar este video y a los usuarios que compren su licencia original, pues si lo hacen con estos códigos de descuento están contribuyendo con este canal para seguir mostrándoles este tipo de contenido. Bueno, primero que todo vamos a mirar qué hay dentro de la caja. Entonces bueno, la giramos por aquí, lo abrimos de esta manera. Primero que todo les voy a indicar esta parte de por acá que dice que podemos retirar este cartón de aquí, lo podemos cortar por aquí con un bisturí, dice, y ese lo podemos doblar para que quede de esta manera y el equipo pues lo podemos colocar con este mismo soporte así o incluso parado. Entonces bueno, eso es un datico adicional que tiene ahí la caja, pero bueno, de igual manera no lo creo necesario. Entonces bueno, continuamos con lo demás. Por aquí tenemos el equipo que podemos meter los dedos por acá para sacarlo o por acá. Viene así. Ahora lo miramos pues ya más de cerca. Debajo del equipo por aquí tenemos unos documentos también que ya los vamos a mirar más de cerca. Y por acá tenemos un compartimento que por aquí abrimos. Y aquí hay un lugar donde nosotros podemos encontrar el adaptador de corriente. Y para algunos casos también podemos encontrar un mouse con cable USB, porque este equipo también lo podemos conseguir con ese mouse. Inclusive para algunas regiones viene ese mouse o también puede que venga un maletín o mochila para algunas partes del mundo donde se distribuya este tipo de equipo. Entonces eso también para que lo sepan. Bueno, primero vamos con los documentos. Primero que todo por aquí tenemos el manual del usuario, en el cual bueno, vamos a encontrar unas cositas básicas que es las partes del equipo un poquito, aunque ya saben que todo esto lo vamos a mirar en este video. Por acá nos dice pues que tenemos que cargar el equipo durante 3 horas antes de utilizarlo por primera vez. También hay información sobre el adaptador de corriente, el cargador y entre otras cositas, bueno, que si quieren pues las pueden leer, pero pues aquí pues no las vamos a mirar tan a fondo. También miramos una información del adaptador de red Wi-Fi y nada más por el manual de usuario. Por acá tenemos el documento de garantía. Este nos sirve para que cuando nosotros tengamos de pronto alguna posible garantía, pues aquí hay unos deberes, unos derechos que hay que saber para hacer uso de esa garantía, qué es lo que hay que tener en cuenta y ese tipo de cosas. Por aquí tenemos el adaptador de corriente o cargador, que bueno, primero que todo nos damos cuenta que es de color negro, cuadrado, tiene un grabado como de unos punticos acá y también aquí dice que está habilitado para el consumo de 45 vatios. Bueno, eso ya lo vamos a escuchar en un momento. Viene recubierto con una pasta, un plástico transparente, que este lo debemos quitar ya cuando le vayamos a dar uso normal al equipo, porque
Si nosotros no le quitamos esto, pues lo conectamos, el equipo va a tener un consumo y por tanto ese adaptador de corriente se va a calentar. Si nosotros dejamos este empaque aquí, el calor no se va a poder disipar y se va a concentrar mucho y eso va a reducir la vida útil de este adaptador de corriente. Por tanto, se recomienda quitarlo cuando ya se vaya a utilizar el equipo pues normalmente. Continuamos diciendo que el tamaño pues es pequeño, pesa 58 gramos, no tiene ninguna luz LED que indique cuando está conectado a la corriente. En la parte de acá abajo tenemos el sticker impreso donde están todas las características del adaptador de corriente, entre esos que tiene una corriente de entrada de 100 voltios hasta 240 voltios y su corriente de salida es de 19 voltios por 2.37 amperios para un consumo máximo, ya lo habíamos dicho, de 45 vatios. Seguimos por acá, tenemos aquí una gomita que sirve para que el cable pues no se parta fácilmente con el movimiento. Seguimos por acá, el cable es un poquito delgado pero se lo mira que es de buena calidad. La medida de este cable es de 1,90 m. No tenemos ningún filtro de núcleo de ferrita. Sí tiene aquí la correa tipo velcro para nosotros poder ajustar ese cable, ya sea colocándolo más largo, más corto o en este caso pues ya organizándolo como para guardarlo. La medida de la punta la tenemos por aquí, es de 5 milímetros por 2.9 milímetros y en el medio al fondo tiene un pin central y el número de parte de este adaptador de corriente es el AD2108320. Bueno, ahora sí ya vamos con el computador, está en esta funda como de tela blanca. Vamos a retirar el equipo de aquí y ya por aquí nos podemos dar cuenta de su material, que es en pasta o plástico. Todo el grabado que tiene por aquí es liso. En la parte derecha por aquí tenemos resaltado como por encima la parte de Asus VivoBook. Este modelo lo podemos encontrar con 3 tipos de colores, entre esos tenemos el plata, gris y negro, como lo pueden ver en este video. Vamos a hablar también sobre sus medidas de ancho de aquí hasta acá. Tenemos 36.03 centímetros o 14.19 pulgadas. De fondo de aquí hasta acá tenemos 23.25 centímetros o 9.15 pulgadas. De alto aquí en esta parte tenemos 1.79 centímetros o 0.7 pulgadas. En el peso tenemos 1.63 kilogramos o 3.59 libras, aunque ese peso puede variar un poquitico por unos poquitos gramos, eso depende de la configuración de hardware que tenga el equipo, aunque en este equipo casi no podemos hacer modificaciones internas. Ya vamos a mirar más adelante por qué cuando nos demos cuenta cómo es por dentro. En la batería tenemos una interna de polímero de litio de 3 celdas a 42 vatios hora. Oficialmente Asus no tiene un tiempo definido para saber cuánto dura esa batería en este equipo, pero yo le hice la prueba de mirar videos en YouTube a un brillo máximo de la pantalla con el sonido al 50% aproximadamente y el equipo duró aproximadamente unas 5 horas, aunque ya saben que ese tiempo más depende de otros aspectos como la configuración de la energía en Windows, ya de pronto los programas adicionales que tengamos abiertos o que estemos trabajando y entre otras configuraciones. Lo que sí, Asus nos dice que el tiempo de carga para que cargue hasta un 60% es de 1 hora. Yo le hice esa prueba y si es verdad, carga en eso. Lógicamente que el equipo tiene que estar apagado y la batería tiene que estar en buen estado, o sea, como quien dice nueva, porque ese tiempo ya de pronto con unos meses ya no sea el mismo. Esta referencia la podemos encontrar con 2 tipos de procesadores AMD de la serie 7000. Entre esos tenemos el AMD Ryzen 5 7520U con frecuencia base de 2.8 GHz, frecuencia máxima de 4.3 GHz, 4 núcleos, 8 hilos con 4 MB de caché. También lo podemos encontrar con el procesador AMD Ryzen 3 7320U con frecuencia base de 2.4 GHz, frecuencia máxima de 4.1 GHz, 4 núcleos, 8 hilos y 4 MB de caché. Para estos 2 procesadores los gráficos son integrados en el procesador. Esos gráficos integrados son los gráficos de AMD Radeon. Para este equipo no existe
en esta referencia gráficos independientes adicionales. No los trae porque ya los trae junto con el procesador. En la memoria RAM les comento que es integrada, lo podemos encontrar con dos posibilidades. La una es de 8 GB de memoria RAM en LPDDR5 a 5500 MHz en Dual Channel, y también lo podemos encontrar con 16 GB LPDDR5 a 5500 MHz en Dual Channel, que es este caso. Esa memoria no la podemos editar, no la podemos ampliar, también ya vamos a mirar después cuando desarmemos el equipo, y también lo vamos a ver en el siguiente video sobre este equipo, donde le vamos a hacer una actualización de hardware y vamos a mirar esa parte de la memoria RAM. En el almacenamiento, este equipo lo podemos encontrar con una unidad de estado sólido NVMe PCI Express 3.0 de 512 GB en su puerto M.2. En el sistema operativo, este equipo es totalmente compatible con Windows 11, lógicamente de 64 bits porque no existe la versión de 32 bits, pero también es bueno aclarar de que este equipo no podría ser compatible con Windows 10, podríamos tener problemas de compatibilidad con los controladores. Entonces ese es un dato para que lo tengan en cuenta. En el momento de adquirirlo, pues no le podemos colocar Windows 10, solamente Windows 11. Ahora estamos en la parte inferior del equipo. Aquí también miramos el material también, que es en pasta o plástico. Tiene un grabado por aquí rayado y en esta parte de acá un poquito como antirrayas. Es como un tipo gamer por debajo. Por acá tenemos unas gomitas. Estas de acá son delgadas, las de acá son más anchas. Y eso permite que el equipo pues lógicamente no se mueva de la superficie donde esté, que se quede estático. Y gracias a estas gomas y a este soporte de en medio, el equipo pues también queda levantado unos milímetros para que por los lados pues entre el aire, y por estas rejillas de ventilación entre el aire sea atrapado por el ventilador y refrigere la parte interna del equipo. Por aquí abajo tenemos un sticker impreso donde nos indica varias cositas del equipo. Entre eso es lo más importante, pues la marca, la referencia. También tenemos el voltaje, el amperaje con el que trabaja, los vatios que consume, también tenemos el serial y el modelo exacto del equipo, y entre otras cositas pues que tampoco ya no son tan relevantes. Y por último, en la parte de acá abajo tenemos los altavoces estéreo. Ahora estamos en la parte izquierda del equipo. Primero que todo, por aquí tenemos un puerto USB 2.0 tipo A. Después tenemos un LED indicador luminoso que indica el estado de encendido del equipo, que cuando está de color blanco fijo, eso indica que el equipo está encendido, lógicamente, y también puede estar de color blanco parpadeando, y eso indica que el equipo está en modo de suspensión. También puede estar apagado, y eso indica que el equipo está apagado o está en modo de hibernación. Después tenemos otro LED indicador luminoso que indica la carga de la batería, que cuando está de color blanco, eso indica que el adaptador de corriente está conectado y que la batería está completamente cargada. También puede estar de color ámbar fijo, y eso indica que el adaptador de corriente está conectado y la batería se está cargando. También puede estar de color ámbar parpadeando, y eso indica que el adaptador de corriente está desconectado y que la batería tiene un nivel de carga bajo. Y también puede estar apagado, y eso indica que la batería no se está cargando. Ahora estamos en el lado derecho del equipo. Primero que todo, por aquí tenemos el puerto para la conexión del adaptador de corriente o el cargador. Después tenemos un puerto HDMI 1.4 para la transmisión de audio y video en alta definición. Después tenemos un puerto USB 3.2 de primera generación tipo A. Después tenemos un puerto USB 3.2 también de primera generación, pero este es un tipo C. Y por último tenemos un puerto de audio combinado para la conexión de altavoces externos, auriculares con micrófono, y este puerto no es compatible con micrófonos independientes. Ahora estamos en la parte de atrás, pues donde lógicamente pues no tenemos nada. Ahora estamos en la parte de enfrente del equipo, y por aquí únicamente tenemos esta pestañita que sirve para nosotros poder levantar la tapa pues para empezar a trabajar. Bueno, ya habiendo visto todos sus lados, nos pudimos dar cuenta que este equipo pues ya no posee unidad de DVD, que pues ya está totalmente obsoleto. Tampoco tenemos puerto de cable de seguridad, tampoco tenemos puerto VGA,
que también está totalmente obsoleto. Tampoco tenemos puerto de red LAN RJ45 para la conexión a la red o a internet por cable, y tampoco tenemos ningún lector de tarjetas de memorias, ya sea SD o micro SD. Pero lo que sí tenemos adicionalmente es un adaptador de red inalámbrico Wi-Fi 6E de doble banda más Bluetooth 5.3. Ahora sí, vamos a levantar aquí para mirar cómo está lo de la bisagra, y les comento que está un poquito fuerte esa bisagra. Me hubiese gustado que fuera un poquito más suave. De todas maneras, vamos a mirar hasta dónde va a dar esa bisagra y nos podemos dar cuenta que da hasta los 180 grados. Vamos a devolverlo. Miren cómo es tan apretada que se sube totalmente. Tengo que hacer un poquito de esfuerzo para que no se venga todo el equipo hacia adelante. Entonces, bueno, vamos a colocarlo por ahí más o menos para mirar la parte de acá adentro. Y por aquí también tenemos este protector de la pantalla para que el teclado pues no se refleje, no se pegue de la pantalla, y pues lo vamos a quitar para mirar pues todo lo que está por acá adentro. Ahora estamos mirando la pantalla con bordes delgados. La medida de esta pantalla es de 15.6 pulgadas o 39.6 centímetros. Recuerden que esa medida se la mide en diagonal así. La resolución de esta pantalla es de 1920 x 1080 en Full HD. Este modelo no se lo puede conseguir con resolución de 1366 x 768 en HD. Y esta referencia de equipo la podemos encontrar con dos tipos de pantalla, una LED y una OLED. Si tenemos la LED, esta la podemos conseguir hasta con 250 nits de brillo de pantalla, y si tuviéramos la OLED pudiéramos tener hasta un máximo de 600 nits en el brillo de la pantalla máximo. La tasa de refresco es de 60 Hz, como se pueden dar cuenta es antirreflejo. En la parte de acá arriba, de los lados y acá abajo tenemos unas gomitas para que cuando se cierre la pantalla pues no haya un completo rozamiento del teclado con la pantalla. Su relación de aspecto es de 16:9. Por acá abajo tenemos el logo de Asus VivoBook. Y por último les comento que esta pantalla no es táctil. Arriba de la pantalla, por aquí tenemos primero que todo sus dos micrófonos. En el medio tenemos una cámara web. Al lado tenemos un LED que se ilumina cuando esta cámara está en uso. Y por aquí tenemos un escudo de privacidad que funciona como switch. Ahí, por ejemplo, la cámara está descubierta y nosotros lo podemos mover para que la cámara se oculte. Ahí lo podemos colocar como nosotros queramos. Ahora estamos mirando el teclado, que es tipo isla. Las teclas son de color negro, las letras son de color blanco. Los lados por acá es de pasta, tiene un grabado liso, es del mismo color del equipo de la parte de encima. Este teclado no lo podemos encontrar con retroiluminación o con iluminación en el teclado. El teclado numérico está en la parte derecha, que lo podemos activar o desactivar desde aquí, desde esta tecla. Esta tecla no posee ningún LED indicador que nos notifique si el teclado numérico está habilitado o deshabilitado. Después pasamos acá a las letras, donde la J y la F tienen su lineecita para nosotros poder ubicar más fácil las letras con el tacto. La tecla de bloqueo de mayúscula está por acá, tiene un LED indicador que cuando lo presionamos y se enciende, lógicamente las mayúsculas están activadas, y si lo volvemos a presionar se va a apagar ese LED, y eso indica que están deshabilitadas las mayúsculas y lógicamente que están habilitadas las minúsculas. En la parte de arriba tenemos las teclas de acceso rápido, que entre esas por aquí tenemos la tecla para silenciar el sonido del sistema. Aquí está para bajar el sonido del sistema, para subir el sonido del sistema. Por acá tenemos la tecla para bajar el brillo de la pantalla y para subir el brillo de la pantalla. Este es para habilitar y deshabilitar el panel táctil. F7 no tiene nada. Esta tecla de acá sirve para alternar pantallas cuando tenemos conectado algo por HDMI, sea un televisor, un video bin o algo así, y con este lo podemos administrar, aunque también podemos presionar Windows P y da las mismas opciones que con esta tecla. Por aquí tenemos la tecla de silenciar el micrófono, que cuando nosotros la presionamos, esta tecla tiene un LED indicador que se enciende de color rojo cuando está deshabilitado el micrófono. Nosotros lo podemos volver a presionar
se habilita el micrófono y ese LED se va a apagar. Después el F10, aquí no tenemos nada. Después el F11 tiene el asistente para hacer un recorte o una captura de pantalla. Y por último, por acá tenemos en el F12 la tecla de abrir la aplicación de Mi Asus, que es muy recomendable descargarla porque nos ayuda a administrar muchas cosas del equipo, pues para que lo tengan en cuenta y lo adquieran lógicamente desde la tienda de Microsoft. En la parte de acá abajo tenemos la tecla de FN, que sirve para alternar estas teclas de función. Por ejemplo, como les había dicho, cómo funcionan todas estas teclas de acá, pero si nosotros queremos que funcionen normalmente con F1, F2, F3, la podemos combinar con esta, o sea, es decir, FN y le damos F1, va a funcionar como F1 y así todas las demás. O si nosotros queremos cambiar esa configuración, también le podemos dar FN escape y se cambia al contrario. Si la presionamos sola, va a funcionar como F1, F2 hasta el F12, y si la combinamos con FN, entonces va a funcionar las teclas de acceso rápido. El botón de encendido y suspensión está por acá arriba en la parte derecha, y tampoco no posee ningún LED que nos indique cuando está encendido o cuando está apagado o cuando está en modo suspensión. Para eso el equipo se apoya con el LED que está en la parte izquierda, pero sí me hubiera gustado que trajera ese LED aquí en este botón de encendido. Y eso pues ha sido todo por la parte del teclado. Abajo del teclado tenemos aquí el reposamanos. En el medio tenemos el panel táctil, que es rectangular casi cuadrado. Es compatible con multigestos. Su clic derecho e izquierdo están integrados en el mismo panel táctil, y por aquí en la parte derecha superior del panel táctil está el lector de huellas dactilares. En la parte izquierda por acá tenemos los stickers del procesador y de las gráficas que posee el equipo. Y por acá tenemos un sticker de Asus donde indica las características principales del equipo, que entre esas pues nos dice que el teclado es bien ergonómico y es muy cómodo. También nos indica el escudo para bloquear la cámara web, como ya habíamos mirado anteriormente. También nos indica que la pantalla es Nano Edge, o sea que los bordes son muy delgados. También nos indica que la bisagra puede acceder a abrir el equipo hasta unos 180 grados, y por acá también nos indica que el equipo ha sido fabricado para un trabajo fuerte, para un trabajo pesado. Y por último tenemos que el audio maneja una cancelación de ruido gracias a la inteligencia artificial, en este caso para Asus, para que el micrófono capture lo que está enfrente y no lo que capture alrededor del equipo. Aunque también en las opciones, como les comento ahí en Mi Asus, también está la disponibilidad para que se escuche todo el ambiente o solamente la persona que está enfrente al micrófono. Entre el medio de la pantalla y el cuerpo del equipo, por aquí tenemos la rejilla de ventilación por la cual va a salir el aire abrigado generado por el equipo y que será expulsado por el ventilador interno. Bueno, ya habiendo mirado todos los lados del equipo, todas sus formas, ahora sí vamos con el encendido del equipo para que miremos más o menos cuánto se nos puede demorar. Entonces, bueno, presionamos ahí el botón de encendido para mirar el tiempo más o menos de inicio. Es lo que a ustedes de pronto se les podría demorar. Puede ser más, puede ser menos. Eso pues depende de la configuración que tengamos. Entonces bueno, por ahí ya inició. Ahí también ya está el tiempo final de lo que se demoró en encenderse. Y ahora sí, bueno, vamos con otras pruebas de este equipo. Ahora vamos con la prueba de los altavoces. Aunque por este video pues es un poquito difícil determinar qué tan bien suena, porque pues siempre es recomendable escucharlo pues en vivo. De todas maneras vamos a escuchar un pedazo de una canción descargada de YouTube para no tener problemas con copyright, y al final les voy a dar una breve conclusión de lo que yo pude escuchar pues que estoy aquí frente al equipo. Hay que tener en cuenta de que yo tengo instalado el controlador original de audio, el que recomienda Asus en su página web, que eso es súper recomendado. También les indico por acá que tengo el volumen del sistema al máximo, al 100%. También tengo el volumen del reproductor también al máximo, al 100%, y pues ya está listo para que lo escuchemos. Entonces bueno, vamos a despausar unos segundos y ya les comento cómo nos va.
Bueno, yo creo que es suficiente lo que se escuchó, pues para no alargarnos demasiado con el video. Y les comento que el sonido fue claro, se escucha bien los bajos, los brillos y no se escucha ruidoso. O sea, he tenido otros equipos aquí en el canal que suenan todavía más fuertes que este, pero a veces no necesitamos que suenen tan fuerte. Por tanto, yo creería que el sonido, el volumen de este equipo está bien, ahí es lo suficiente, aunque recomiendo no colocarlo al 100%, sino a un 80, un 90%, que yo creería que es suficiente para escuchar música. Lógicamente que también depende de la canción que vayamos a escuchar, de la calidad de la canción que escuchemos. Pero de todas maneras sí me sorprendió la parte del sonido y me pareció que pues suena muy bien. Continuamos con las pruebas de temperatura. Entonces, primero que todo vamos a hacer la prueba de temperatura mínima, es decir, de que el equipo en realidad no está trabajando, aunque bueno, esto es un 5-4%, que eso ya es del sistema. A veces se sabe poner menos, a veces sube un poquito, pero bueno, de todas maneras no estamos trabajando en el momento con ningún otro programa, únicamente con AIDA 64, que es el programa que nos va a ayudar a mirar mejor la parte de la temperatura. Entonces, sin estar haciendo nada el equipo, nos podemos dar cuenta que es 53 grados Celsius. Vamos a correr esto por acá. 53 grados Celsius, 54 por lo que acabé de hacer. Pero bueno, de todas maneras es una temperatura muy baja, no le afecta al equipo. También me doy cuenta de que en realidad el ventilador no se activa porque no es necesario, es una temperatura buena, o puede que esté activado, sino que es de aspas tan pequeñas de que no se siente cuando gira. Vamos a mirar más tarde en la temperatura máxima, pero por ahora no se siente nada el ventilador y ha llegado, miren, hasta los 53 grados Celsius, que como les comento no es mucho. Entonces también vamos a hacer la prueba acá físicamente por fuera para mirar la temperatura. Entonces bueno, tocamos y esto está prácticamente manejable, no está calientísimo. Hay un poquito de calor en la parte de aquí porque por aquí es donde expulsa el aire calientico, pero bueno, de todas maneras ya saben que nos vamos a ayudar de la pistola infrarroja para mirar mejor sus temperaturas, que ustedes también puedan saberlo. Entonces miren dónde está el punto, ahí es donde estoy midiendo. Entonces miren que por aquí, bueno, lo voy a colocar para que lo estén mirando. 32 por acá, 33 en esta parte, y es porque por aquí está el procesador. Aquí es donde va a sentir más calor el equipo. Entonces bueno, lo volvemos a activar y yo creo que por ahí están mirando también 32, 31, 30. Por acá es más frío, incluso por acá por donde sale el aire abrigado, 32, 33, porque como les comento por acá está el procesador. Entonces 33 es la temperatura más alta que se detecta aquí en esta parte cuando el equipo pues lógicamente no está haciendo nada, y esa temperatura es muy baja. De igual manera acá también en el sistema nos sigue mostrando 52 grados Celsius, que como ya les había comentado es muy baja. Entonces esta parte de la temperatura hasta ahí está bien. Bueno, ahora estamos con la temperatura más alta que puede demostrar este equipo. Ya lo puse a trabajar al 100%, como pueden ver aquí esta barra es cuando se pone el procesador a su máximo. Está trabajando al 100% por un tiempo aproximado de 3 minutos, mejor dicho de 4 minutos. Y bueno, ahí se ha mantenido, y por acá está la temperatura que tenemos 76-77 grados Celsius. Eso está bien. Esa temperatura se podría decir que diciéndola es alta, pero para un equipo portátil, un computador, en realidad no es mucho. Ya cuando nos pagamos hasta 90, 85 por allá, de pronto ya es un poquito abrigado, pero ya de 90 hacia arriba ya nos podemos preocupar un poco. Incluso no ha habido ningún estrangulamiento del procesador, es decir, de que si se calienta mucho, a veces el procesador baja el rendimiento para que se enfríe un poco, y en este caso no ha tenido ningún problema con esa parte. Entonces esta parte bien hasta ahí. El ventilador se alcanza a escuchar levemente que está girando, pero no es ruidoso, no molesta mucho. Eso es porque las aspas pues son muy delgadas y son silenciosos. Sí está girando, pero se lo escucha muy despacio. Ahora lo vamos a mirar más tarde cuando miremos la parte interna del equipo. También nos vamos a ayudar, bueno, por acá afuera físicamente, para ver cuán caliente está. Entonces, como les comento, en esta parte donde se siente más, y por acá está bien, pero no, o sea, para trabajar
tranquilamente podemos trabajar ahí. Nos vamos a ayudar de la pistola térmica, entonces podemos mirar que por acá ya se subió hasta 38 grados. Por ahí miren, no pasa de 38 grados. 39. Hasta ahí podemos evidenciar hasta 39.6 por ahí. Y por acá 38, por aquí por donde sale el aire abrigado. En realidad está poco, hasta 31 nomás, miren. Ahí está. Y por acá es la parte donde se siente más, que ya subió 38, 40 por ahí miré. Pero de todas maneras, miren, no todo el mundo trabajamos al 100% y siempre todo este tiempo. Eso es una prueba nomás para que la tengan en cuenta. Usualmente nosotros así máximo que trabajamos en un 70-80%, por tanto esa temperatura es difícil de que llegue a nuestro equipo. Entonces me parece que se ha comportado muy bien este equipo con la temperatura máxima también. Ahora estamos en la prueba de la cámara web integrada. Primero tengo que decirles de que esta cámara no la podemos comparar con la cámara de un móvil, de un celular, porque lógicamente que las cámaras de los celulares, de los móviles, son de más calidad, tienen más megapíxeles, bueno, y entre otras cosas más avanzadas. Y también les comento que lo que están escuchando en este momento es la calidad del micrófono también, porque estoy grabando con ese micrófono integrado del equipo. El video que graba este equipo es de 1280 x 720p. Eso quiere decir que graba en HD a 30 fotogramas por segundo. De todas maneras hay que tener en cuenta, bueno, primero que todo la distancia que tenemos aquí en la cámara. Me parece que se mira mucho la parte de atrás. Hay otras cámaras que son más angostas, entonces por tanto se alcanza a mirar solamente a la persona. Pero bueno, esto sería como un punto que no es tan desfavorable que digamos. Sí nos podemos dar cuenta de las texturas de todo esto, que ahí esta cámara falla bastante, hay mucho brillo por aquí. También les comento que pues aquí tengo una luz cerca, que eso es lo recomendable para que pues no haya mucho ruido. También les comento que hay mucho ruido en la parte de los lados, bueno, es un poquito, no es mucho. También les comento que pues la distancia que tengo desde la cámara y el micrófono hacia mi cara es de alrededor de unos 40 a 50 centímetros, para que también ustedes tengan en cuenta ese punto. Ahí es donde uno pues está muy cómodo como para escribir, entonces esa sería la distancia ideal, y de esta manera que estamos mirando es como se miraría en esa distancia, pues ya de pronto para una videoconferencia o algo así. Ahora también vamos a hacer un poquito de uso del switch que tenemos para ocultar la cámara. Entonces ahí lo voy a mover y miren que ahí se puso totalmente negro. Lo voy a correr un poquito despacito, despacito, y miren que ahí ya va desocultando. Conforme lo voy moviendo va desocultando y ahí ya queda totalmente descubierta la cámara, ya pues para grabar todo. Para nosotros poder obtener esta grabación del micrófono así como la están escuchando ustedes, que yo ya la escuché, ya hice unas pruebas para mirar qué tan bien sonaba y si me gustó la grabación del micrófono. Entonces, para poder acceder a de que se grabe bien la voz por el micrófono, tenemos que instalar el controlador de audio correcto, el que Asus recomienda en su página web, para que el audio pues sea acorde con el hardware que viene con este equipo, para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, esta ha sido la prueba de la cámara web y del micrófono integrado. Ahora les estoy indicando la parte interna del equipo para hacer una información pues de la parte interna, para ver cómo está construido más que todo este equipo. Lo vamos a hacer de manera básica, no va a ser en profundización, pues para que tengan en cuenta esa parte. Entonces, bueno, primero que todo, la batería bien amplia, bien grande, para que lógicamente pues el equipo pues aguante bastante con su batería. Por ahí les voy a dejar la referencia de esta batería por si de pronto algún día en el futuro se les dañe y necesiten conseguirla, pues ahí tienen esa referencia. Miramos también los altavoces que están por acá, los veo que son muy amplios, son grandecitos, por eso es que suenan tan fuerte y suenan tan bien, son bien calidosos. Por la parte de acá ya nos vamos a esa tarjetica, que simplemente es un puerto USB 2.0 como habíamos mirado, y por aquí está su cablecito flash que la conecta por aquí.
hasta esta parte de la board. Como seguimos mirando la parte de acá, entonces bueno, llegamos a la parte de la bisagra y por aquí miramos que esta bisagra de acá es bien amplia, bien grande, puede ser muy fuerte, pero la de acá sí está un poquito corta. Eso no quiere decir de que vaya a ser mala, sino que únicamente es un análisis corto. Entonces esto no indica que se vaya a dañar, está muy bien. Lo que sí, en el momento de abrir la pantalla para trabajar, ya les había dicho que se resiste bastante. Entonces ahí para bajar esa presión está un poquito difícil porque tendríamos que desarmar esta parte. Entonces esa parte mejor no la toquemos. Bueno, seguimos por acá. Está el ventilador, como les había dicho, enfriando pues la disipación que viene desde acá, desde el procesador que está integrado en la board. Viene con esta protección que está debajo para evitar de que se afecte la temperatura a otros componentes que están por acá debajo, y pues ese calor va viajando por acá y el ventilador es que lo enfría para sacar el aire por en medio de la pantalla y el cuerpo del equipo, como ya habíamos mirado. Lo que les había dicho, miren que estas aspas son bien delgaditas, por eso es que este ventilador pues es tan silencioso y eso está muy bien, y también es bien amplio, por eso refrigera bien. Por aquí están sus conexiones, acá debajo en el ventilador. Aquí tenemos por aquí el adaptador de red Wi-Fi más Bluetooth con sus conexiones hacia las antenas. La una va por aquí hasta acá y la otra se va, estoy mirando que se va hacia abajo, pero bueno, no sé, perdón, llega hasta acá, o sea, la tenemos en la parte de acá, y otro me imagino que es en la parte de arriba de la pantalla, o puede ser que la tenga aquí incluida. Bueno, eso es lo de menos. La idea es de que tengamos una buena recepción de red inalámbrica y más Bluetooth, pues lógicamente. Por aquí tenemos el puerto M.2 con su unidad de estado sólido de 512 GB como viene de fábrica. Ya en el próximo video que vamos a ver sobre este equipo vamos a actualizar esta parte, porque como se pueden dar cuenta, pues tampoco tenemos puerto o el espacio para una unidad de estado sólido o disco duro de 2.5 pulgadas, entonces no podemos hacer esa actualización. Entonces, y también de una vez les comento que esta parte de aquí son los módulos de memoria RAM. Estuve investigando un poquito y parece ser que este equivale a 8 y este equivale a 8 para un total de 16 en este equipo, aunque no estoy muy seguro si del otro lado también haya unos módulos de memoria RAM pues para completar los 16 GB. Lo que sí, este equipo ya les había comentado que funciona en dual channel, porque a pesar de que están integradas, están funcionando 8 más 8. Por aquí está la conexión de la batería, bueno, que ya la habíamos mirado. Tenemos la conexión del panel táctil que está por acá debajo, y esta es la conexión del lector de huellas dactilares que también va al panel táctil. Por aquí tenemos la conexión del teclado que va por debajo, bueno, y va acá, que ese teclado es muy difícil de cambiar si se llegara a dañar alguna vez. Tenemos por aquí el puerto de retroiluminación, aunque según las características del equipo no está disponible esa conexión para este equipo. Es decir, que puede estar aquí, pero en el momento que la conectemos puede que no funcione, como puede que sí funcione. Eso ya nos arriesgaríamos en el momento de hacer el cambio. Recuerden que solamente se recomienda cambiar el teclado a menos de que falle, no por cambiarlo nomás porque tenga luces, porque pues podemos hacer un daño, o también pues el hecho de sacar todo esto también es un poquito complicado. El sacar un teclado y cambiarlo es un poquito difícil también, lleva mucho tiempo. Yo incluso en el canal tengo un video de cómo sacar este tipo de teclados, cómo cambiarlos. Por aquí les dejo la pestañita, la tarjetica, para que si quieren ver cómo se cambia ese tipo de teclados pues lo puedan ver cómo lo hago a mi manera. Y pues para este caso pues no es recomendable a menos de que falle. Bueno, seguimos por acá. Tenemos aquí la conexión de los altavoces. Este va conectado al de acá y este va conectado a la board. También miramos que no hay espacio para un chip de video independiente con sus memorias RAM. Eso indica que este equipo no lo podemos conseguir con gráficos independientes. Va a ser siempre los gráficos del procesador. Por acá tenemos la conexión de la pantalla, cámara web y micrófono en un solo. Es de 30 pines para que lo tengan en cuenta por si de pronto a ustedes se les daña la pantalla. Ya saben que bueno, la pantalla es de 15.6 pulgadas, que puede ser LED, puede ser OLED también, como ya les había dicho, y que además de eso es de 30 pines para que lo tengan en cuenta y vayan como más a la segura qué es lo que van a escoger en el momento de cambiar la pantalla, si se llegará a dañar, si se llegará a partir o ese tipo de cosas. Y por acá tenemos los puertos
que ya habíamos hablado, el USB tipo C, bueno, que está por acá, USB 3.2 tipo A, HDMI y el puerto de audio. Y también me faltaba por mostrarles el chip BIOS, pero no veo ninguno que se parezca, entonces puede que esté del otro lado o puede que esté debajo por aquí. Bueno, eso ya la persona que quiera cambiar ese tipo de chips ya tiene su conocimiento en ese tipo de cosas. Y por último, que en la parte de acá abajo pues tenemos el panel táctil, que pues lo podríamos ver sacando la batería, pero pues no tenemos necesidad porque ya les había comentado que lo vamos a mirar de una manera básica. Entonces bueno, yo creo que nada más por acá adentro. Esa es la información interna para que lo tengan en cuenta. Recuerden que en el próximo video vamos a ver cómo cambiar esta unidad de estado sólido. Esta es de 512, vamos a colocar una de más alta capacidad y vamos a mirar cómo están funcionando en ese video estas memorias RAM y esta unidad de estado sólido para que tengamos un poquito de más conocimiento sobre ese tema. Ahora vamos con la opinión que tengo sobre este equipo, los puntos buenos, los puntos malos. Bueno, ahí vamos a mirar qué es lo que puedo decir de ese equipo. Pero antes de eso también hay que tener en cuenta que no todos tenemos el mismo punto de vista, todos pensamos diferente. Por tanto, lo que voy a decir es la opinión personal que tengo sobre este equipo. Por otro lado, también les comento que no hay equipos perfectos, cosa que si de pronto digo alguna cosa mala, entonces ese no es detalle para desanimarse de pronto en adquirir este tipo de equipo. Entonces bueno, primero vamos a mencionar las cosas que sí me han gustado, lo que puedo resaltar de este equipo, que son varias. Bueno, primero que todo me parece el diseño muy chévere. En la parte de abajo pues más que todo tiene un tipo como gamer y su sello pues que va en la parte derecha. En la parte de encima también me parece que es un plus que tiene ahí con el diseño, se mira bien y también me parece que es un buen peso el que tiene, buenas medidas, el manejo del panel táctil es excelente, es muy bueno, obedece normalmente a la presión de los clics derecho, izquierdo. También me parece que el teclado lo cambiaron en esta ocasión para Asus. La verdad ahora se parecen un poco ese teclado a los Hewlett Packard, es muy parecido el diseño porque los de Asus de antes eran como más suaves, ahora son un poquito más tiesos, pero de igual manera son cómodos para teclear y son silenciosos. También debo resaltar los altavoces que sonaron excelente, se escuchan muy bien y a la vez no se escuchan ruidosos. También debo recalcar el micrófono también, que se escucha muy bien. Ya saben que tienen que instalar el controlador propio de la tarjeta de sonido para que puedan acceder muy bien a las configuraciones de este micrófono. También me gusta que bueno, este equipo, esta referencia la podemos conseguir con los dos procesadores AMD Ryzen 3 y Ryzen 5, como les había dicho. Entonces aquí hay algo que les quisiera comentar, es que si tienen digamos el Ryzen 3 es para un trabajo un poco básico, navegación en internet, documentos, ese tipo de cosas, y lo que nos podemos de pronto expandir un poquito ya sería de pronto el diseño gráfico y de pronto algo de Photoshop. Hasta ahí, hasta esa parte. Yo creería que el Ryzen 3 es el que viene con 8 GB de RAM, por tanto ya sabemos que ese chip de video de AMD Ryzen agarra un poquito de RAM, por tanto se podría bajar bastante. Entonces el Photoshop últimamente pues está pidiendo 8 GB de memoria RAM, entonces lo único que podríamos hacer es abrir ese Photoshop y nada más, porque yo creo que no podríamos abrir otro tipo de programas mientras esté abierto ese. Igual CorelDRAW también está pidiendo 8 GB de memoria RAM, por tanto podríamos utilizar ese programa a la vez no más. Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero para los que tienen el Ryzen 5 sí podemos abrir ese y de pronto una que otra cosita más. Entonces la idea es de que si ustedes adquieren este equipo, lo aconsejable es que lo compren el de 16 GB si van a utilizarlo para algo de trabajo multimedia. Si es para trabajos básicos, con el Ryzen 3 suficiente para el trabajo. Yo creería incluso que con el Ryzen 5 podemos llegar a editar algo de video. No sé si de pronto en 4K. Lo más seguro es que sí se pueda en Full HD a 30 fotogramas por segundo. No sabría decirles si se puede a 60 fotogramas por segundo. Y no sé si se puede, como les digo, en 4K a 30 fotogramas por segundo. Ahí ya tocaría de pronto de alguien que de pronto tenga el equipo y lo haga, pues nos diga si tiene esta razón. Pasamos a otros aspectos. Me parece que tiene suficientes puertos USB, que son 3, ahí está muy bien.
los biseles muy delgados, eso también está bien. La pantalla antirreflejos, aunque bueno, Asus ya se ha caracterizado por traernos pantallas antirreflejos hace muchos años, entonces esa parte bien. También resalto un poquito la cámara web, la imagen está bien, no es la mejor, pero sí podemos trabajar con esa imagen. También me sorprendió un poquito la refrigeración, la maneja muy bien, el ventilador no suena casi nada y la parte de la refrigeración del calentamiento lo hace muy bien. Esas son las cositas que yo podría resaltar del equipo. Ahora vamos las cositas que no me agradaron mucho del equipo. Primero que todo, pues que no tenemos un LED indicador en el botón Power. Asus sí lo venía haciendo en unos modelos anteriores para saber cuando el equipo está encendido o cuando está en modo de suspensión. Para mí me parece que es un punto importante, de pronto para la próxima que lo hicieran, pero hasta ahí esa parte me incomodó. Algo también adicional que no me está gustando mucho es que no tenemos ningún LED indicador de la actividad del almacenamiento. Esta característica últimamente solamente la está trayendo los equipos Hewlett Packard, los demás no lo están haciendo, lo que es Acer, Lenovo, bueno, Lenovo algunos equipos, pero ya que son corporativos, pero otras referencias ya no lo están trayendo, entonces sería muy bueno que trajeran ese LED para que nos indique el almacenamiento, la actividad del almacenamiento, para nosotros poder hacer diagnósticos con el almacenamiento. Otra cosa de lo que no me gustó es que internamente solamente tenemos un puerto M.2 para la instalación de una unidad de estado sólido, no tenemos otro puerto M.2 como para expandir el almacenamiento, tampoco tenemos un espacio puerto SATA para la instalación de una unidad de estado sólido o disco duro de 2.5 pulgadas. Entonces en la parte del almacenamiento solamente contamos con el puerto M.2. También poco me gustó que la RAM pues viene integrada, aunque pues todos los equipos ya la están trayendo así. Eso incluso lo hacen para que el equipo pues sea más delgado. Esperemos que este tipo de memorias RAM LP DDR5 pues vengan bien calidosas y no vayan a fallar, porque si fallan también sería un problema más grave. Y por último, algo a resaltar pero que no es tan importante, es que no tenemos lector de tarjetas de memoria. Eso lo podemos reemplazar por un dispositivo USB que lea memorias, que lea micro SDs o SDs, entonces esa parte no habría ningún problema. Y lo último que me incomodó fue que no tenemos el puerto de red LAN para conexión a internet o a red por cable, aunque también tenemos que tener en cuenta que no es un punto fuerte malo, porque el adaptador de red Wi-Fi es muy bueno. Este podría suplir bastante en la conexión a internet. Y bueno, eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Si es así, ya saben que lo pueden indicar con un me gusta, y si les gusta este tipo de contenidos, recuerden que se pueden suscribir a este canal. Y también me gustaría que me comenten qué tal les pareció este equipo, qué tal les pareció este video. Hay gente que lo tiene, que no lo tiene, le gustaría adquirirlo. Si lo tienen, pues cuáles son los puntos a resaltar para que nosotros también pues sepamos otros puntos de vista sobre este equipo. También me gustaría que me comenten para qué lo utilizan, qué tanto trabajo hacen, con qué especificaciones lo compraron y entre otras cosas pues referente a este equipo. Entonces bueno, ya nos vemos en otro video más adelante, que estén bien y chao.